Muy buenos días, estimados colegas. Hoy empezamos la segunda charla de este quinto módulo, de este segundo ciclo correspondiente a enfermedades respiratorias. Con esto concluimos este ciclo y vamos a dar inicio la siguiente semana al tercer ciclo que corresponde al tema de imágenes. Un tema muy importante que vale la pena mencionarlo, pero igual vamos a ir repitiendo dentro del grupo que a partir de hoy y dentro de un mes tenemos proyectado entregar los certificados y enviarles a sus respectivos departamentos. En todos los casos tenemos ya una dirección, por decirlo así, un lugar de donde son. Los envíos los hacemos directamente por courier, pero ustedes tienen que ubicar, les vamos a pasar el dato y ustedes van a ubicar al courier, porque dada la situación epidemiológica, esa coordinación. Si es que los conflictos sociales no acrecentan, vamos a poder cumplir este tiempo y ustedes tendrán su certificado en ese lapso. Pero si las condiciones no se dan, habrá que tener un poquito de paciencia, por favor, al respecto. De todos modos, cualquier situación les vamos a estar informando dentro del grupo de WhatsApp. Doctora Narda, muy buenos días, le dejo con la pantalla. Muy buenos días a todos los participantes. En esta oportunidad vamos a dar inicio a un tema que es muy importante de vital manejo en lo que es la atención al paciente con insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? Entonces, comenzaremos indicando previamente o hacernos una pregunta de qué es la insuficiencia respiratoria. Este es un tema que abarca realmente mucho dentro de la literatura. Tanto así que llega a tener diferentes tipos de clasificaciones, que vamos a ver un poco más adelante, la etiología diversa, y va a diferir de un paciente a otro. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver que es necesario poder clasificarla y determinar, en cierto modo, qué tipos de características en la clasificación podemos encontrar. La principal que conocemos generalmente está basada en el criterio clínico y evolutivo del paciente. Hablamos de una insuficiencia respiratoria en este caso. Aguda, una crónica reagudizada. Cuando hablamos de acuerdo al según o al mecanismo fisiopatológico subyacente que produce la insuficiencia respiratoria, puede deberse a la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, el PO2, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, la alteración de la relación ventilación-perfusión o alguna alteración en el efecto de shunt derecho-izquierdo. Otra clasificación va a determinarse de acuerdo a resultados de la gasometría en el caso de que podamos contar con este estudio, ¿sí? En este caso va a poder llegar a clasificarse en 4 tipos. El tipo 1, que es generalmente hipoxémica, el tipo 2, hipercápnica, el tipo 3, perioperatoria, y el tipo 4, de shock o hipoperfusión. En este caso, para poder mejorar la comprensión y la relación de la clínica del paciente en cualquier sistema de salud en el cual nos encontremos, o en cualquier grado o nivel, primer nivel, segundo, tercer nivel, es importante tomar en cuenta la insuficiencia respiratoria aguda. Y entonces, de acuerdo a esta clasificación, vamos a hacer todo el desenvolvimiento del tema. Tomando en cuenta que ya en el año 1967, Ashbaugh y Petit describieron sus características clínicas de esta patología. Obviamente, en aquella oportunidad, tanto clínica, radiológica y histopatológicamente, ellos lo acuñaron con el nombre o el término de síndrome de dificultad respiratoria aguda. A partir de aquella definición, en 1967, han existido varios criterios en relación a esta patología. Pero la primera definición consensada o consensuada entre varios en relación al síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, con el aval de la Sociedad Torácica Americana que nos incluye,
y la Sociedad Europea de Medicina Intensiva fue efectuada en Berlín el año 2011 y hasta el momento se manejan varios de los criterios de los cuales se sacó de aquel consenso a nivel mundial. Sabemos que la insuficiencia respiratoria aguda es uno de los problemas médicos más comunes en los servicios de urgencia y también es una de las causas de admisión más frecuente en las unidades de terapia intensiva. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de forma general? Se dice que la insuficiencia respiratoria se define por la incapacidad del aparato respiratorio para mantener un adecuado intercambio gaseoso necesario para atender las necesidades metabólicas del organismo. Equilibrio. Cuando hay un desequilibrio de este tipo de funcionamiento en el intercambio gaseoso, se produce lo que es la insuficiencia respiratoria. Según el consenso de Berlín, lo define como es una insuficiencia respiratoria no explicada totalmente por falla cardíaca o sobrecarga de líquidos o de fluidos, ¿no? Y requiere generalmente para determinar si no es cardiológica que se le haga algún tipo de estudio secundario, una evaluación objetiva, un ecocardiograma, para determinar si realmente el problema es de tipo cardíaco, que dé alguna complicación de tipo hidrostático, ¿no? El tiempo de aparición se indica que generalmente, en este caso, van a ser, se va a dar en la semana, hasta en una semana, de la aparición o identificación del síntoma o signo clínico que haya empeorado o haya dificultado la evolución del paciente hacia una insuficiencia respiratoria. Entonces, habíamos indicado que el tiempo de aparición es dentro de una semana, aproximadamente, rápidamente evolutivo, ¿sí? Si es mayor a una semana, probablemente es un problema de tipo crónico. Agudo, vamos a determinar en este caso una semana, tomando en cuenta siempre que ha habido algún síntoma que ha disparado que la disnea de forma general empeore. Radiológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si tenemos una tomografía, ¿qué es lo que encontramos? Infiltrados bilaterales, no explicados totalmente por un problema pulmonar neto, derrame, atelectasia, nódulos, etcétera, ¿sí? Y existe alteración de la oxigenación, la oximetría de un paciente. Digamos, sería 89, 88 bajo, progresivamente 87, 86, 85, 84, etcétera. Existe una disminución de la oximetría rápidamente progresiva. Epidemiológicamente se dice que este síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es una entidad compleja y heterogénea, por lo cual se considera un problema de salud pública, debido a su larga o elevada incidencia, los costos de atención y lastimosamente de forma muy frecuente tener las secuelas que pueden llegar a ser de tipo irreversible. En el caso de un síndrome de insuficiencia respiratoria agudo que ha tenido una evolución torpe. Por lo cual hay que tomar en cuenta que el patrón epidemiológico es cambiante y variable. Eso obviamente va a depender mucho de la región que se evalúe, el lugar, el nivel de atención que tenga y los recursos disponibles, obviamente, para diagnóstico y tratamiento. ¿Sí? Es muy diferente tratar a un paciente extrahospitalario fuera del hospital en alguna comunidad, en algún otro lugar, que en un primer, en un segundo, un tercer nivel y hasta una terapia intensiva. Se ha evaluado de forma general un gran estudio, el Lancet, utilizado de forma multinacional en varias instituciones, ¿sí? A nivel mundial, donde se ha tratado de poner datos fundamentales para entender mucho mejor lo que es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y el comportamiento que tiene esto. Pero la incidencia ha sido muy variable, ¿sí? Tanto así indica que se da de forma general de 3 a 80 personas entre 100.000 habitantes. La diferencia es mucho, ¿no? De 3 a 80. Y la mortalidad también difiere mucho. Va de 15 a 66%. ¿Por qué tanta discordancia? Ya pudieron tener indicado.
Va a depender de la región donde se han tomado estos datos, la institución que se han evaluado. Las instituciones pueden ser, como les decía, un primero, un segundo, un tercer nivel. Entonces, el diagnóstico, el tratamiento a veces va a variar y obviamente la evolución del paciente con insuficiencia respiratoria va a ser diferente. Entonces, por eso hay una gran variabilidad en los datos, tanto de mortalidad como de casos de insuficiencia a nivel mundial. Cuando hablamos de etiología hay que tomar en cuenta algo muy principal, que este problema es multifactorial. No se debe solamente a un problema o a una patología. Frecuentemente se encuentra en la literatura este cuadrito que está en la parte inferior, que puede darse dependiendo de la región. Es un artículo a nivel de Latinoamérica que indica las causas directas que pueden llegar a producir insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cuáles serían? Neumonías, en este caso una neumonía atípica, a focos múltiples, ¿sí? Por aspiración, inhalación de tóxicos, por contusión pulmonar, algún tipo de traumatismo a nivel torácico que puede producir insuficiencia respiratoria de tipo agudo, vasculitis pulmonar, ¿sí? También puede llegar a producir este tipo de alteración. Causas indirectas, sepsis extrapulmonares de cualquier otro foco, puede ser urinario, gastroenterológico, neurológico, partes blandas, etc. La pancreatitis se ha visto que es una de las causas extrapulmonares que pueden llegar a producir una insuficiencia respiratoria aguda. Los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, como cuáles, generalmente los traumatismos graves, ¿sí? Moderados a graves, las pancreatitis. Y también se ha visto que este problema o esta patología se va a dar en aquellos pacientes que tienen quemaduras graves y de gran extensión. En la siguiente tabla podemos ver también las causas más frecuentes. Aquí no están todas las causas más frecuentes dependiendo del mecanismo de los cuales se va a producir la insuficiencia respiratoria. En este caso podemos ver inadecuada captación de oxígeno. ¿En qué casos? Neoplasias, infecciones virales, bacterianas, micóticas. En traumatismos que ya hemos indicado, como fue la contusión pulmonar, enfermedades obstructivas, el EPOC, sobre todo ¿cuál? El asma, la insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, atelectasis. Cuando hablamos de un inadecuado intercambio de dióxido de carbono, puede deberse a la medicación con opioides, benzodiazepinas, anestésicos. Alteraciones metabólicas que generalmente vemos en pacientes diabéticos, como ser la hiperglicemia, hipofosfatemia, hiponatremia, entre otros. Alteraciones de tipo infeccioso a nivel del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, ¿sí? Entre las alteraciones musculares y nerviosas tenemos traumas raquimedulares, que al existir alteración de la lesión espinal o lesión diafragmática producen insuficiencia respiratoria aguda. Medicamentosa, bloqueadores neuromusculares. Si existe algún tipo de bloqueo neuromuscular, dificulta lo que es la expansión torácica y toracoabdominal y diafragmática, sobre todo para mejorar la expansión pulmonar. La miastenia gravis, esclerosis múltiple, entre muchos, ¿no? Y cuando existe obstrucción de la vía aérea. En la vía aérea superior puede ser metroplasia amigdalina, adenoidea, los pólipos, la laringotraqueitis, algún tipo de traumatismo a nivel de la vía aérea superior. En el trauma de tórax habíamos indicado puede darse también por fracturas costales, los tórax inestables, hemotórax, neumotórax, que son secundarios generalmente a traumatismos directos, ¿sí? Y de gran potencia. Fisiopatológicamente, ¿qué podemos indicar? Que es importante recordar que la insuficiencia respiratoria tiene su origen en un desequilibrio entre la carga que se genera en el sistema respiratorio y la capacidad que el mismo tenga para responder. Una vez que se sobrepase este tipo de carga que el cuerpo requiere para mejorar su oxigenación, se va a producir la insuficiencia respiratoria, es decir, secundaria también a una hipoxia. Es por eso que para vencer generalmente esta falta de oxigenación a nivel pulmonar, el cuerpo de forma predicha empieza a mejorar o a aumentar lo que es el volumen posible.
la frecuencia respiratoria. El mismo ejemplo, el mismo fisiopatología en relación al día de ayer que hablábamos en el tema pulmonar. El paciente presenta hipoxemia, entonces el cuerpo tratando de compensar produce un aumento del volumen corriente, respiraciones más rápidas, ¿sí? Para asegurar la cantidad apropiada de aire, de oxígeno, y se participe el mismo en el intercambio gaseoso. En este caso debemos tomar en cuenta de que es muy importante la función de la bomba de los músculos respiratorios, ¿sí? Sabemos, en el gráfico inferior podemos ver que cuando inspiramos oxígeno, generalmente la expansión pulmonar va a determinar que el diafragma empiece a bajar y existe un aumento de los espacios intercostales, ¿sí? Para la expansión torácica y expansión pulmonar. Y a la exhalación nuevamente el diafragma vuelve a su lugar, se contrae y asimismo el espacio intercostal, los músculos intercostales vuelven a lo que es su estado de reposo. En un síndrome de insuficiencia respiratoria, generalmente va a iniciar tanto o de forma general con un proceso de tipo inflamatorio, una base inflamatoria. Puede ser por una lesión directa en el endotelio, o sea, por un problema de tipo pulmonar, ¿sí? Endotelio y epitelio pulmonar, o puede ser extrapulmonar. Y este proceso o base inflamatorio que empieza a nivel pulmonar o extrapulmonar va a ir activado generalmente en múltiples situaciones. En un principio, como el día de ayer indicábamos, que hay un recuerdo, existe vasodilatación, aumento de flujo, y si aún así, aumentando el flujo sanguíneo, no se puede mejorar la oxigenación tisular, se produce una vasoconstricción. Entonces, la lesión endotelial se activa de forma local y sistémica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel pulmonar sabemos que es un órgano de tipo vital. Entonces, a nivel pulmonar trata de restringir lo que es la pérdida de oxígeno y mejorar la captación de este. ¿Qué es lo que produce en un principio? Hemos indicado vasodilatación, tratando o aumentando la permeabilidad vascular. Pero existe a veces el daño endotelial. Es tan grande por el proceso inflamatorio a nivel sistémico o local que se llega a producir un edema pulmonar, habíamos indicado el día de ayer, de tipo hidrostático. Y este edema de tipo pulmonar hidrostático se da a nivel intersticial y a nivel alveolar. ¿Y cómo va a representar todo esto en relación a los síntomas y signos que vamos a encontrar en este paciente? Entonces, hay que determinar en principio si se trata de una insuficiencia respiratoria aguda o crónica, por lo cual es importante tomar en cuenta el tiempo de instalación. ¿De hace cuánto tiempo presentado el cuadro de insuficiencia respiratoria? Es necesario preguntar, ya sea a la persona, al paciente o al familiar o a alguien cercano que se ha encontrado o ha visto al paciente durante su evolución y presentaba algún tipo de alergia, principalmente obviamente a los medicamentos. Obviamente después podremos ver si era alterado de algún tipo de animal, gases, aerosoles, etc. Si estaba con alguna medicación anterior, que nos va a dar la posibilidad de ver si cuenta o está con una patología de base, hipertensión, diabetes, etc. Ya sean medicamentos prescritos o no prescritos. Sabemos muy bien que de forma general la población llega a automedicarse. Entonces, hay que hacer una anamnesis de forma muy completa para ver la posibilidad de la etiología que está produciendo la insuficiencia respiratoria aguda. También es necesario preguntar la historia médica anterior, si tuvo patologías o enfermedades significativas que lo llevaron al hospital a internarse o cirugías previas. En el caso de pacientes que estén con una insuficiencia respiratoria muy grave, es necesario preguntar sobre si su alimentación fue reciente, si se ha alimentado recientemente. ¿Por qué? Porque a veces en estos pacientes la evolución es mala y probablemente requieran intubación endotraqueal. En este caso, puede existir también el riesgo de broncoaspiración. Entonces, tienen que estar listos ante la posibilidad de que tenga algún tipo de reflujo y se broncoaspira el paciente. Entre los signos y síntomas, generalmente sabemos que es inespecífico. Principalmente, ¿por qué lo vamos a
poder determinar si se encuentra o no en insuficiencia respiratoria aguda por la disnea. La disnea es muy importante tomarla en cuenta en este caso. La denominan de varias formas los pacientes, ¿no? Dificultad para respirar, falta de aire o falla en la respiración. Las sibilancias pueden o no encontrarse, va a depender mucho de la etiología o de la causa que esté produciendo, en este caso, la insuficiencia respiratoria. ¿Qué otros signos podemos encontrar? Generalmente la cianosis en insuficiencia respiratoria aguda puede ser por varias causas y se puede encontrar de forma general en estos pacientes. Si ha sido rápidamente evolutiva, de hasta unos 7 días, una semana habíamos indicado, hay que determinar cuál es la causa: descompensación cardíaca, alteración en la oxigenación a nivel pulmonar, ha habido algún problema de pérdida sanguínea, una hemorragia por traumatismo, etc. Hay que ver si es central, es periférica. Hay que correlacionar todos esos datos. La tos, si el paciente presenta tos de forma general, va a ser solamente o en relación a un reflejo del sistema respiratorio, siempre y cuando no esté comprometido la parte pulmonar. Es decir, si tiene una neumonía, obviamente la expectoración va a ser mucopurulenta, primero mucosa, mucosalivar, mucopurulenta, etc. Pero si es extrapulmonar, puede tener tos seca, y esto va a ser por irritación o reflejo del sistema respiratorio, por alteración a nivel alveolo capilar. ¿Sí? Existe alteración generalmente de saturación de oxígeno rápidamente progresiva, habíamos indicado, disminución de la saturación, alteración del sistema cardiovascular, eso también hemos indicado fisiopatológicamente, existe un principio de vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo, después una vasoconstricción. Entonces, ¿eso qué va a modificar? Generalmente alteraciones en lo que es la frecuencia cardíaca y modificaciones rápidas en lo que es la presión arterial. Asimismo, es muy importante tomar en cuenta que en estos casos existen datos neurológicos que pueden llegar en un principio a producirse confusión, alteración en el comportamiento, inquietud, pero puede llegar a estupor y hasta coma. Al examen físico, ¿qué es importante determinar? Es importante que orientemos en principio siempre los órganos vitales. Una evaluación cardiorrespiratoria es muy importante, porque generalmente la mayoría de los problemas con insuficiencia respiratoria aguda van a producirse mayores cambios a nivel de estos dos órganos. Pero no debo olvidar lo que es el examen físico de forma general. ¿Sí? Debo tomar en cuenta qué es lo que está pasando. Y hay que buscar también datos que nos pueden predecir el por qué o cuál es la causa de que se produzca la insuficiencia respiratoria que pueda comprometer gravemente la vida del paciente. Al examen físico, empezando con lo que son los signos vitales, podría encontrar en el paciente que empieza a tener en reposo una taquicardia. Eso ya hemos indicado por aumento del flujo sanguíneo, de forma general al sistema. Taquipneico, para mejorar lo que indicábamos también, la compensación de falta de oxígeno, la hipoxemia. Y la hipertensión arterial, que puede llegar a elevarse en un principio para la compensación. Y después, obviamente, por fatiga puede llegar a disminuir. Si presenta fiebre el paciente, podemos sospechar probablemente de un proceso infeccioso de forma local o sistémica. Y también podemos verlo en caso de tromboembolia pulmonar y atelectasis. Cuando vemos la piel, ya habíamos indicado anteriormente, la cianosis es un signo que nos va a guiar ante la posibilidad de que exista menor oxigenación, ya sea a nivel central o periférico. Si veo que el paciente tiene algún tipo de sudoración profusa, puedo pensar en algún tipo de proceso infeccioso, generalmente pulmonar, ¿no? Afecciones cardíacas, las mucosas orales se encuentran secas, pensaré también que el paciente está cursando con algún tipo de deshidratación. Y si está con deshidratación, obviamente la bulimia va a disminuir, existe vasoconstricción, se va a producir también una posibilidad de que esté produciendo la insuficiencia respiratoria.
Cuando yo veo empezando a bajar, ¿no? Por regiones, el cuello, puedo ver si existe o no el uso de musculatura accesoria, retracción o tiraje a nivel del supraclavicular, supraesternal. Si yo veo que el paciente tiene ingurgitación yugular y dependiendo del grado de ingurgitación, puedo pensar también que el paciente esté cursando con algún tipo de insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Hay una descompensación de su insuficiencia cardíaca. A nivel pulmonar, habíamos indicado, como en todos los órganos, es variable. Lo que yo voy a encontrar va a ser variable, va a depender si realmente el órgano afectado es el pulmón o es extrapulmonar. En el caso del pulmón, ¿cuáles son las patologías, los signos principales que encontramos? Encontramos sibilancias o sibilantes con disminución de murmullo vesicular. ¿En qué caso? En los pacientes con asma, que tienen una crisis asmática, que es obviamente rápidamente progresiva. Cuando yo encuentro estertores de mediana, gran burbuja o crepitantes, puedo pensar en algún tipo de proceso neumónico. Más aún si encuentro tal vez el soplo tubárico, ¿no? En casos o un síndrome de condensación completa. Si encuentro abolición o disminución de murmullo vesicular a la auscultación, puedo pensar en dos cosas. Generalmente en un derrame pleural o un neumotórax. Pero si a la percusión veo que es mate, seguramente es derrame. Y si es timpánico, pensaré que es un neumotórax. Entonces, la exploración física va a variar mucho en relación a la patología con la cual esté cursando y haya evolucionado hacia una insuficiencia respiratoria. A nivel cardíaco es importante hacer la auscultación y determinar tal vez si existe un tercer ruido o de galope sobreagregado en caso de insuficiencia ventricular izquierda. Soplos nos pueden dar la posibilidad de ver que existan problemas valvulares. Si existe disminución en el sonido de los ruidos cardíacos, puedo pensar generalmente en un derrame pericárdico o en un corte pericárdico en una fibrilación pericárdica, ¿no? A nivel abdominal es muy importante tomar en cuenta lo que es la hepatomegalia, si tiene ascitis, reflujo hepatoyugular, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y muchos otros más síntomas que nos pueden dar la posibilidad de que esté completándose con insuficiencia respiratoria. Cuando hablamos de las extremidades, hay que tomar en cuenta si presenta o no edemas en el trasero. Los edemas pueden determinar la posibilidad de que el paciente esté en alguna descompensación tipo cardiológica, disproteinémica, vascular, porque como sabemos existen diferentes tipos de edemas en miembros inferiores, ¿sí? Blandos, fríos, calientes, brillantes, etc. Unilaterales, bilaterales, entonces va a depender mucho de cómo hacemos la exploración física y cómo podemos evaluarla en el momento. Asimismo es muy importante, como habíamos indicado, ver la forma de lo que son los dedos, ¿no? La acrofagia o clubbing que se maneja generalmente. Esto nos da datos generalmente, conocemos ya aquí en los deditos, lo que denominamos como acrofagia o hipoplatismo digital o dedos en pello de tambor, ¿no? En este caso podemos pensar ya en patologías pulmonares generalmente de tipo crónico, neoplasias, algún tipo de enfermedad pulmonar intersticial difusa, etc. Y el estado mental es muy importante tomarlo en cuenta en el paciente. Hemos indicado que a veces la evolución es tan rápida que existe en un principio tal vez un poco de confusión, agitación, inquietud por la insuficiencia respiratoria, pero si esta progresa finalmente no se llega a compensar la etiología o la causa de la misma, puede llegar a presentar estupor y hasta coma. ¿Qué exámenes puedo pedir de forma general en este paciente? Si es que yo tengo la posibilidad de tener una gasometría arterial en un hospital o centro de salud, perfecto, ¿sí? Esta va a determinar realmente cómo se encuentra la oxigenación a nivel sanguíneo y determinar también cuáles son las probabilidades de este paciente para una insuficiencia respiratoria que va a ser un distrés, que va a requerir sí o sí terapia intensiva, intubación, ventilación mecánica, o probablemente puede mejorar
hacia una compensación dependiendo de la actividad. En caso de no contar con la gasometría, tendré tal vez un hemograma. En el hemograma, si el paciente tiene anemia, obviamente puede ser paciente típico crónico que puede empeorar la hipoxemia y puede también causar un edema agudo pulmonar, ¿sí? Entonces, habría que ver también si tiene policitemia. ¿Por qué? Porque sugiere también que este paciente ya cursa con una hipoxemia crónica. Cuando encuentro leucocitosis o leucopenia, puedo pensar en procesos de tipo infeccioso. Y terminar, obviamente, después a la anamnesis, exploración física, donde se encuentra el proceso infeccioso, pulmonar o extrapulmonar. La trombocitopenia generalmente la voy a encontrar en un paciente que no tiene antecedentes previos de quimos y golpes rápidos que se realizan en el que sea al golpearse con la mesa, quimosis rápidas, el petequias u otros. Si no tiene ese tipo de antecedente, voy a pensar generalmente que se encuentra ya en una sepsis severa. Si cuento con la química sanguínea, la creatinina y la urea son datos muy buenos que me van a poder predecir la posibilidad de que el paciente esté cursando con una insuficiencia renal probablemente aguda que se está descompensando, ¿sí? Y esto puede llegar a desencadenar el edema agudo del pulmón también. ¿Por qué? Porque tuvimos en cuenta que en este caso de alteración a nivel renal o de la filtración glomerular, se produce el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el DRI, ¿sí? Entonces, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a producir casi el mismo tipo de sistema que el día de ayer veíamos en la altura, con vasoconstricción, disrupción de los vasos vasculares, ¿sí? Disrupción de los vasos, ruptura, salida de líquido y de proteínas a nivel alveolar, etc. Es importante también tomar en cuenta los electrolitos. Sabemos que la modificación de varios elementos electrolíticos a nivel sistémico pueden producir alteraciones a nivel pulmonar. Si, por ejemplo, en este caso puse hipocalemia, la disminución del potasio severa, puede llegar a producir fallas de la musculatura, ¿sí? Y si existe falla a nivel muscular, sobre todo a nivel del diafragma, los músculos intercostales, va a haber una disminución en la expansión pulmonar, y una fatiga. Entonces, por lo cual va a producir esto una insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cuál sería la etiología en este caso? La hipocalemia. Los exámenes bacteriológicos van a ser muy importantes en el caso de que yo esté pensando que la probable causa que esté produciendo esta complicación sea infecciosa, ya sea urinaria, gastroenterológica, respiratoria, partes largas, etc. Para lo cual es necesario tomar siempre una muestra antes de iniciar el tratamiento de antibióticos y del proceso infeccioso, ya sea vía respiratoria esputo, orina, heces fecales, del absceso, de lo que yo encuentre o piense que es el foco que está produciendo la insuficiencia respiratoria. Los exámenes complementarios, principalmente los imagenológicos, lo que tenemos generalmente en la mano es la radiografía de tórax. Si habíamos indicado es variable de acuerdo a la etiología o la causa que produzca esta insuficiencia. La tomografía obviamente nos va a ayudar más, ¿por qué? Porque da mayor precisión de la patología descrita. Mayor precisión, ¿sí? Entonces, como vemos en la plaquita ya veo radiología, entonces, si vemos en la plaquita de la mano izquierda, ¿sí? Podemos observar que en este caso la insuficiencia respiratoria está por un neumotórax, ¿sí? En este caso en la placa donde se evidencia el neumotórax del lado derecho. En la plaquita del lado medio de la parte media podemos encontrar, se encuentran imágenes de ripacas bien difusas en partes o algodonosas bilaterales, ¿sí? Una neumonía focus múltiples. En este caso, y puede estar o no acompañada también de un edema agudo del pulmón indicado. Generalmente todo tipo de proceso de tipo inflamatorio, secundario o no a un proceso infeccioso, puede producir un edema agudo del pulmón, cardiogénico, pulmonar o extrapulmonar. Son diferentes tipos de edema. Pero la característica clínica o fisiopatológica es parecida. Y en esta tomografía podemos ver que se ven lo que son los patrones de tipo neumónico. Se ve lo que es el broncograma aéreo, las hiperdensidades de tipo marquesina, ¿sí? De focos múltiples. ¿Qué otro estudio puedo solicitar en este caso?
También puede solicitar la posibilidad de un electrocardiograma. Si estoy pensando probablemente en lo que es algún tipo de patología cardíaca, le pediré un electrocardiograma. Y ahí podré determinar si encuentra algún tipo de arritmia, isquemia, disfunción ventricular. Entonces ya me guiaré en relación a cuál ha sido la causa y posterior tratamiento, obviamente, para mejorar la insuficiencia respiratoria. Si yo cuento con una ecocardiografía, mucho mejor, ¿no? Esto va finalmente a la parte del cardiólogo que está en este ámbito. Va a determinar obviamente la función cardiovascular, los gastos cardíacos, volumen del llenado, las presiones tanto pulmonares, etc. Entonces, una vez que el paciente se encuentra con insuficiencia respiratoria aguda, puedo determinar si el paciente se encuentra en una gravedad leve, moderada o severa, ¿no? Un diferente tipo de gravedad, según los criterios de Berlín que habíamos hablado en un principio. Toma en cuenta 4 aspectos importantes. Vamos a la parte izquierda. Vamos a empezar de la parte inferior de superior, por favor. Origen del edema agudo del pulmón. En este caso, no hay explicación completa por insuficiencia cardíaca o sobrecarga del líquido. Necesito una evaluación objetiva para descartar un edema hidrostático, como la ecocardiografía. Habíamos indicado que el edema hidrostático generalmente se da por sobrecarga del líquido. En este caso, de forma general, se da más por falla cardíaca. Pero si este tipo de edema del pulmón no se da de forma cardíaca, hay hablo de una insuficiencia respiratoria aguda. En la radiografía de tórax, con la tomografía, encuentro opacidades bilaterales que no se explican con otro problema de tipo pulmonar grave, como un derrame, telestasia, lobar o nódulos. Estoy hablando de una insuficiencia respiratoria aguda. El tiempo de inicio ya hemos indicado generalmente una semana después del factor desencadenante del nuevo evento o deterioro rápidamente progresivo a nivel respiratorio. ¿Y qué va a determinar que sea leve, moderada o grave o severa? La hipoxemia en relación a una gasometría arterial, a la relación de la presión parcial de oxígeno que nos salen datos en la gasometría y el FiO2 en el momento de tomar al paciente. Generalmente tenemos un FiO2 de 21%, oxígeno, aire ambiente. ¿Sí? Si le doy oxígeno al paciente, obviamente voy a aumentar 3 a 4 litros de FiO2. Entonces, si la relación de estos dos me sale de 200 a 300, ¿sí? Solo vamos a tomar en cuenta esto. El PIB y el CPAP generalmente lo van a manejar más porque es terapia intensiva. Pero si tengo esa relación de la presión parcial de oxígeno y el FiO2 me sale entre 200 y 300, tiene una insuficiencia respiratoria aguda leve. Si es menos de 200, pero más de 100, es una insuficiencia respiratoria aguda moderada. Y si es menos de 100, generalmente en este caso ya es una insuficiencia respiratoria aguda grave. Entonces, ante la posibilidad indicábamos de contar con una gasometría arterial, podemos determinar también la posibilidad o la correlación aproximada de algún tipo de mortalidad en el paciente. Sabemos que varía mucho, ¿sí? Pero podemos ya tener algún porcentaje. Habíamos indicado si es leve, de 200 a 300, generalmente la mortalidad es del 27%. Tomemos en cuenta que la mortalidad ya en una insuficiencia respiratoria es más del 25%, independientemente de que sea leve o moderada, es un 27%. Moderada, en un 32%, y en una grave, la mortalidad casi llega a un 50% de posibilidad de fallecimiento del paciente. ¿Cuáles son los diagnósticos principales que podemos hacer diferencia para determinar si es una insuficiencia respiratoria aguda o crónica? Tenemos en cuenta que la aguda tiene que ser rápidamente tratada, de acuerdo a la etiología. La crónica, debemos tomar en cuenta que es un paciente que tiene algún tipo de alteración cronológica, que ha ido adaptándose, mejorando, empeorando, entonces, generalmente eso tiene un tratamiento progresivo. Entonces, muy aparte de poder hacer un diagnóstico diferencial con todas las patologías que yo estoy pensando, principalmente se ha encontrado en la literatura que puede deberse a una insuficiencia ventricular izquierda,
a una sobrecarga del volumen intravascular, ¿sí? A una estenosis mitral, algún tipo de enfermedad veno-oclusiva, algún tipo de carcinoma linfangítico, neumonías intersticiales como cuáles, la neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía eosinofílica aguda, la bronquiolitis obliterante con neumonía. Entonces, estas serían las patologías con las cuales hay que hacer un diagnóstico diferencial, principalmente, aunque obviamente hay que ver todas las patologías probables. Eso de acuerdo a la literatura. Entonces, para un diagnóstico adecuado en un principio para diagnosis de insuficiencia respiratoria aguda y determinar si requiere o no manejo por terapia intensiva, hay que tomar en cuenta lo primero, el tipo de respiración del paciente. En este gráfico vemos que el paciente tiene una eupnea, una ventilación normal, de entre 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sí? Es adecuada. En este caso, lo que vemos, habíamos indicado posteriormente, cuando ya presenta oxemia, es la taquipnea, que es compensatoria. Una ventilación acelerada que supera generalmente a los 20 respiraciones por minuto. Hay un incremento en la capacidad del pulmón para poder restablecer el funcionamiento normal. Pero si esta falla, de forma general, ¿qué es lo que va a pasar? Principalmente, la bradiotonía, una ventilación enlentecida, inferior a 12 respiraciones por minuto. Existe un cansancio, ¿sí? Por lo cual empieza a disminuir la frecuencia respiratoria del paciente. ¿Qué datos son importantes? Y esto es básico para poder determinar si yo requiero referir de forma inmediata, ya no más al paciente, a un centro o hospital de mayor complejidad, segundo o tercer nivel. Si es que yo veo en un paciente retracción o tiraje supraclavicular, ¿sí? Hundimiento, cuando respira claramente hay hundimiento, ¿no? Este nivel por el tiraje supraclavicular, o hay un tiraje supraesternal a este nivel, y además se encuentra un tiraje intercostal, ¿sí? Me da a pensar que en este caso está haciendo una extrema utilización de los músculos accesorios respiratorios, intercostales y también de la parte superior del tórax para poder inspirar y expirar. Entonces, el tipo de respiración es muy importante en este caso. Si yo he encontrado en el paciente ya tiraje supraclavicular, supraesternal, tiraje intercostal, estaba taquipneico el paciente, ¿sí? Debemos tomar en cuenta, en principio, lo que indicamos. De forma normal, el paciente cuando inspira aire, generalmente existe expansión torácica por músculos intercostales, expansión torácica y el diafragma empieza a bajar un poco, pero sin perder lo que es la convexidad de su estructura, ¿sí? Ya la expiración vuelve nuevamente todo a la normalidad fisiológica en reposo del paciente. Cuando un paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué es lo que pasa? A la inspiración, el diafragma, cuando hay cansancio de los músculos accesorios como el diafragma y los músculos intercostales, el diafragma empieza a bajar, ¿sí? Y entonces, cuando mete aire, lo que pasa es que empieza a abombarse la cavidad del abdomen, ¿sí? A la inspiración, hemos indicado normal es la expansión torácica, pero cuando hay debilitamiento o cansancio de los músculos accesorios, de no haber expansión de músculos intercostales, el diafragma se ha cansado, entonces va a haber el abombamiento a nivel abdominal. Y a la expiración, el abdomen vuelve a su normalidad. El tratamiento, obviamente, habíamos indicado a los pacientes, va a ser diferente, ¿sí? Va a ser diferente tener a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda en un nivel prehospitalario, en una comunidad, una unidad domiciliaria, etc. En un hospital de primer, segundo nivel, tercer nivel, o hasta en un paciente que se encuentre en unidad de cuidados intensivos o una terapia intensiva. Principalmente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Si veo a un paciente que se encuentra ya en una insuficiencia respiratoria aguda, rápidamente progresiva, lo primero es que hacer una evaluación rápida y dirigida de qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado.
¿sí? Habíamos invitado a anamnesis rápida, dirigida. Y yo tengo que hacer las preguntas. No puedo decirle, señor, cuénteme qué ha pasado con su familiar. Porque los familiares generalmente llegan a tener el relato de datos que no son muy, que no nos van a dar datos clínicos específicos sobre lo que requerimos en el momento. Yo tengo que dirigir la anamnesis. ¿Desde cuándo está así? Digamos, 2 días. Ha empeorado entre el día de ayer y el día. ¿Qué es lo que ha pasado? Estaba con un poco de tos y ha botado un poco de sangre. Digamos, ¿sí? Y entonces yo tengo que dirigir la anamnesis del paciente. No puedo esperar en este caso que el paciente me relate que estaba mal hace un mes o hace una semana y después ha ido a la farmacia y se ha comprado. Tengo que ser rápido, evaluar de forma dirigida al paciente para saber qué puede estar pasando con el paciente. ¿Sí? Algo que tenemos que hacer mediante la anamnesis es que mantener la vía aérea de forma permeable y asegurar esta vía, y debemos evitar en principio la caída de la lengua, retirar si tiene cuerpos extraños, alimento, o esté tal vez con alguna prótesis dental, etcétera, retirar. Sí, porque habíamos indicado que la evolución, lastimosamente, a nivel neurológico también se encuentra en un principio confuso, intranquilo, puede llegar a un estupor o hasta un coma. Entonces tengo que actuar de forma rápida. Tengo que mantener lo que es la vía aérea. Tratar o evitar las secreciones se mantengan permanentemente en la boca. Entonces, si yo puedo, lo colocaré de cúbito lateral, ¿sí? O de cúbito ventral para mejorar lo que es la secreción o la expectoración que esté fluyendo a nivel de la vía aérea. Si es que puedo movilizar. Si es un paciente realmente politraumatizado, voy a buscar siempre la posibilidad de buscar la estabilidad de la columna cervical. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho del caso del paciente, ¿no? En todos los pacientes trataré de mejorar lo que es la expectoración, las secreciones, mejorar la secreción, más aún si no tiene o está inconsciente. Buscaré una perita, buscaré una aspiradora, lo que yo tenga a la mano para mejorar. La oxigenoterapia, hemos indicado en este caso, es esencial. Si bien no va a hacer de que mejore rápidamente, porque hay que buscar la etiología o la causa que está produciendo esta insuficiencia respiratoria, me va a ayudar a mejorar en el estado de conciencia del paciente y también de lo que es la ventilación perfusión a nivel pulmonar. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque hemos indicado que la hipoxemia generalmente va a producir y lo que hablábamos de una amenaza de vida, es decir, mortal. Si tengo un paciente con insuficiencia respiratoria agudo, ya a los familiares, teniendo los datos básicos, les diré lastimosamente es un problema con pronóstico reservado. Y esto es agudo, o requiere un tratamiento o un manejo rápido. Y lastimosamente la evolución, a veces si no conocemos la etiología, puede ser tórpida y no podemos encontrar esa es la causa en el momento. ¿Sí? Debemos tener por lo menos una saturación objetiva, mínimo debemos indicar entre un 85 a un 90%. Ahora, si era un paciente, yo que sé, ancianito, mayor, que ha pasado ya con tuberculosis, tenía su fibrosis pulmonar y ya saturaba por debajo de 80, 84, 82, obviamente esperaré ese tipo de saturación en el paciente. No voy a esperar a subir más el flujo de aire para que aumente. Entonces va a depender de cada tipo de paciente. Un paciente que no tiene muchos factores de riesgo, patología vascular, respiratorio, de un 85, por encima de un 85% es adecuado. ¿Cuáles son las conclusiones de este tema? Como hemos visto, la insuficiencia respiratoria aguda es una de las patologías secundarias a otra causa, que puede o no ser pulmonar. ¿Sí? Entonces, es importante tomar en cuenta el diagnóstico diferencial para saber la causa, qué es lo que está pasando. Entonces, esta es la base. El diagnóstico diferencial es la base de todo personal de salud ante esta situación que nos encontremos con un paciente, ya que el tratamiento adecuado será determinado por la etiología de si es cardiológico, hipertensión, etcétera. Entonces, debería que sean hipertensivos y disminuir el flujo sanguíneo, el diurético. Si es por un neumotórax, se colocará en tubo de venimiento pleural.
Si es por un asma, broncohilatadores, entonces va a diferir mucho el tratamiento de acuerdo a la causa. No hay un tratamiento específico. Yo puedo estar tranquilo una vez evaluado al paciente, veo si tiene la insuficiencia respiratoria aguda que está progresando rápidamente y no conozco, no sé la etiología, prefiero desde a un segundo o tercer nivel, porque hemos indicado que en este caso la evolución rápidamente progresa y que puede llegar a tener alteraciones o secuelas de por vida. Entonces, tú decides qué se hace con este paciente. Y bueno, con esto terminamos lo que es la insuficiencia respiratoria aguda de forma general. Aquí tenemos un poco de la bibliografía que se ha revisado. Si pueden tratar de revisarlo, son varios artículos, consensos, estudios multicéntricos, en los cuales hacen hincapié mucho en el uso o manejo de un paciente con insuficiencia respiratoria y sobre todo sobre los diagnósticos diferenciales. Sí, entonces, muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta. Bueno, ya tenemos una consulta aquí en el chat. Indica, en caso de uremia, ¿podemos utilizar algún medicamento que nos ayude? Generalmente cuando nos encontramos en uremia tomamos en cuenta que se encuentra con una falla renal, puede ser crónica, agudizada o una aguda. Sí, generalmente, ¿qué podemos utilizar en este caso? Generalmente en este caso lo que podemos ayudar en el paciente va a ser los diuréticos, ¿sí? Diuréticos, pero siempre y cuando tomemos en cuenta el clearance de creatinina. ¿Y cuánto estamos hablando? Tenemos en cuenta que la insuficiencia renal aguda puede ser leve, moderada, severa o que requiera ya directamente terapia de diálisis. Podemos ayudar con diuréticos, ¿sí? Dependiendo del clearance de creatinina. Ahora, si el paciente ya es un paciente que requiere hemodiálisis, tengo que referirlo de forma inmediata. El diurético no me va a ayudar en nada. Estos pacientes generalmente se encuentran en anuria, oligonuria. Y transformar o forzar diuresis en estos pacientes va a producir mayor pérdida de volumen y va a haber sobrecarga del líquido a nivel de tercer espacio, a nivel de pulmonar, edemas en miembros inferiores, edema de pared, etc. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de insuficiencia renal aguda esté cursando. Si requiere hemodiálisis, no tiene ningún tipo de medicación que podamos ayudarle lastimosamente. Si es una insuficiencia renal aguda, prerrenal, postrenal, pero leve, moderada, el diurético nos podría ser de gran ayuda. Aquí tengo otra pregunta. Indica, en COVID, la insuficiencia respiratoria igual se usa oxígeno a 3 libras y se pide gasometría también. En este caso, del COVID va a depender de la oximetría del paciente, ¿sí? Algunos llegan a saturar por debajo de 85, 84, 83, 70. Entonces va a depender del tipo de oximetría con la cual se encuentra el paciente. Si se encuentra con 70, obviamente no le voy a colocar 3, le colocaré 4, 5, hasta que la oximetría suba hasta por encima de 83, 84, 85. Si está con 80, le colocaré 2, 3, y rápidamente obviamente va a subir la oximetría del paciente, ¿sí? La gasometría arterial se puede solicitar, sí, en caso de que el paciente empeore. Si veo que el paciente está con algún signo de insuficiencia respiratoria, le pido gasometría, porque en ese caso voy a requerir tal vez la posibilidad de determinar si es una insuficiencia respiratoria tipo 1, 2, 3 o 4 y requiere terapia intensiva. Es decir, manejo ya con ventilación mecánica asistida. Ya, aquí tengo otra pregunta. Vamos a ver. Indicando la saturación normal en la altura, ¿cuáles son los parámetros? Los parámetros en la altura van a depender en principio de cada persona, ¿sí? De cada persona. Si una persona ha trabajado en la mina más de 10, 15, 20 años y tiene algún tipo de silicosis pulmonar o proceso de fibrosis pulmonar, obviamente la saturación de oxígeno va a ser por debajo generalmente de 80, 82, 78, y aún así se adaptan. Es adaptativo porque es crónico, ¿sí? Lo mismo en pacientes que tienen lesiones de tuberculosis residuales, pacientes que han tenido algún tipo de lesión, trauma a nivel torácico, han tenido lobectomía, etc.
En estos pacientes hay que tomar en cuenta que la saturación no va a llegar por encima del 80-85%, como es de forma normal en una paciente que no tiene alguna patología pulmonar de base. Si yo no me enfermo de tuberculosis, no entro en la mina, tengo una alimentación adecuada, probablemente la saturación en altura se indica que es por encima del 85% es adecuado. ¿Sí? Pero como les digo, esto va a variar dependiendo del paciente y sus antecedentes patológicos pulmonares, antecedentes laborales. Si yo lo veo tranquilo al paciente, respira, va, viene, corre, pero el paciente ya ha trabajado en la mina, o ha estado con fumigaciones frecuentes, etcétera, lo que va a poder producir de forma crónica y adaptativa lesiones pulmonares irreversibles. La saturación, en este caso, no va a definir que el paciente tenga o no insuficiencia respiratoria en el momento. Se adaptan los pacientes. Aquí tengo otra duda, indica en pacientes que posterior a tratamiento de COVID con neumonía, que al mes vuelve con la neumonía después de ser tratado y presenta taquicardia y tos, pero no hay fiebre, ¿se tiene que seguir usando antibióticos? No. No, ¿por qué? El paciente que ha cursado con COVID con un proceso generalmente de tipo infeccioso sobreagregado, ¿sí?, llega a tener lesiones en un principio de tipo fibrótico o cicatrizal. Estas lesiones, lastimosamente, son más susceptibles a procesos de tipo infeccioso viral o bacteriano, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente COVID que ha estado internado con antibióticos, con otro tipo de medicamentos por el COVID, y vuelve con un proceso de tos, expectoración, yo tengo que determinar realmente si es infeccioso bacteriano o es infeccioso viral. Directamente no le puedo dar nuevamente antibióticos al paciente. Determinaré primero si tiene algún síndrome de proceso inflamatorio, alzas térmicas, cuantificadas, habíamos indicado por encima de cuánto, por encima de 37.5 febrículas son virales, por encima de 38 ya son bacterianos, 37.8, 37.9, 38 ya son fiebre, hablamos de fiebre, ¿sí? La expectoración, si era mucosa salival, es mucopurulenta, ahí en ese caso voy a pensar la posibilidad de que sea de tipo bacteriano. Entonces tengo que revisar al paciente, ver las características que tiene y descartar. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, habíamos indicado, son susceptibles por las lesiones cicatrizales que deja el COVID de tener procesos de infecciones frecuentes hasta que exista una reconstitución nuevamente pulmonar, si no de forma completa, por lo menos en gran parte de la parte pulmonar, ¿sí? Entonces no tengo que usar antibióticos, tengo que evaluar al paciente y en lo posible evitar la menor cantidad de antibióticos en el paciente. ¿Por qué? Porque en este paciente, si utilizo un antibiótico en un principio, digamos, acitromicina, luego levofloxacina, luego amoxiclavulánico, en realidad, si lo he hecho en un proceso de tipo viral, voy a producir algún tipo de resistencia secundaria. Y cuando el paciente requiera realmente un tratamiento antibiótico, no voy a poder utilizar el tipo de antibiótico. ¿Sí? Entonces, la evolución y la evaluación del paciente es muy importante por el personal médico. Doctora, una pregunta, buenos días. Doctora, digamos, tengo una mujer embarazada, ya a punto de tener su bebé, signos vitales variables, saturación de 91, con hipertensión arterial. Ella tiene que referirse para una cesárea según porque no dilata bien, entonces ya el bebé está con 40 semanas. ¿Usted aconsejaría una tomografía para diagnosticar un COVID o no? Si yo tengo datos clínicos en relación a que la paciente está cursando con un COVID, realmente, pero saturaciones del 91%, como usted me explica, no requiero hacer una tomografía en el momento. Si ya está con un producto a término de 40 semanas, puede ingresar a cesárea, ¿sí? Ahora, si quieren el diagnóstico de COVID para tener las precauciones con la paciente durante el periodo operatorio y posoperatorio, se puede realizar. No hay contraindicación si está a término en el caso de la paciente. ¿Sí? No hay problema. Doctora, pero ¿no había un daño, algo para el bebé? Porque
Yo estaba leyendo en internet que podría causar ser propensos más al cáncer. Eso lo leí en el internet. Podría Va a llegar. depender mucho de la edad gestacional. En este caso, si se encuentra a término, no hay problema. Generalmente, ¿en qué hay que tomar en cuenta en estos pacientes que se encuentran con embarazo? Hasta los 3, 4 meses hay que tener mucho cuidado. Y cuando yo hago una tomografía en una persona embarazada, lo que se coloca generalmente es un mandil de protección, ¿sí? Un mandil de protección a nivel del abdomen, para que no exista alteración de la radiación por la tomografía de todas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las lesiones a nivel estructural del bebé para algún tipo de patología, digamos, neoplásica o malformación, etcétera, por la radiación, se puede dar generalmente entre los 3, 4 meses. A partir de eso puede utilizarse algún tipo de mandil que tienen que tener todos los centros donde hacen estudios tomográficos que cubren todo el abdomen. ¿Sí? Entonces se podría realizar. Ahora, eso solamente obviamente supongo que es para seguridad de quienes van a intervenir en el caso del paciente con COVID, para que tengan las medidas de seguridad. Pero tomemos en cuenta que en un paciente con COVID que tiene saturación de 91%, embarazo a término, ¿sí? Basta que tenga el cuidado necesario con la vía aérea del paciente. No se va a contagiar por la sangre, no se va a contagiar por los fluidos, ni mucho menos. Entonces, para evitar tal vez la posibilidad o la percepción del familiar o de alguien de que tenga algún riesgo también la tomografía, puede entrar al quirófano con las características necesarias de incremento de bioseguridad. Tomemos en cuenta que solo se contagia por vía aérea. A ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuándo es necesario que un paciente COVID con dificultad respiratoria, principalmente nocturna, acuda al centro de salud porque en el día se encuentra estudiando sus actividades de manera normal? Ya, Sí, ¿qué es lo muchas que gracias. De repente que es para un regalo, que es para finales de mes en de este agosto. caso, de forma general, habíamos indicado No tengo que en planes estos en el pacientes existe un aumento de secreción a nivel alveolar, ¿sí? Y lo que pasa de forma general cuando uno duerme, se coloca en decúbito dorsal, se produce que las secreciones avancen hacia la región de los bronquiolos, bronquios principales, tráquea, y exista obstrucción de la vía aérea. Es por eso que tienen sensación de falta de aire durante la noche. Entonces, ¿qué se le aconseja al paciente? Puede estar en un semifaul. Haré que el paciente tenga algún tipo de almohada, almohadón, colchón, manta, o que lo tenga a la mano para que duerma un poco semi-sentado. En caso de no mejorar aquí, le lo colocaré en prono para mejorar también el manejo de secreciones, en prono, de barriguita. Y podré colocar, si puedo, tal vez algún tipo de manta, almohada o algo acolchonado a nivel del tórax y el abdomen, ¿sí? Entonces, en ese caso, no es necesario, digamos, que el paciente requiera ir al centro de salud. Si a pesar de estas ayudas en decúbito, en semifaulier o de prono, no mejora, requiero llevarlo sí o sí al centro de salud para que vean la posibilidad de internar. ¿Sí? Si se mejora solamente con esto, que es el manejo de secreciones, para que no sea decúbito dorsal permanente durante la noche, ahí dando mejorar la oxigenación, la secreción, el manejo de secreciones, no va a haber ningún inconveniente de forma general. Pero si aún así no mejora, prefiero llevarlo a un centro de salud, un hospital, para que vean la posibilidad de intervención. ¿Cuál sería el tratamiento? Hay otra pregunta aquí. ¿Cuál sería el tratamiento para un paciente COVID con asma? El paciente con COVID, el tratamiento o el manejo va a depender de la región. Ya hemos visto en la primera clase cuál es el tratamiento generalmente que se maneja, ¿sí? Y el asma por sí solo tiene su tratamiento. El COVID es una cosa, el asma es otra cosa. El tratamiento de COVID se da de acuerdo a la regulación, las normas que se manejan actualmente. Y el asma va a depender de qué tipo de asma. Si es un asma leve, moderado, severo, si es una crisis asmática o no es una crisis asmática.
broncodilatadores, antileucotrienos, etc. ¿Sí? Nos va a depender. Eso es indiferente. Ninguno va a hacer que exista aumento o interacción medicamentosa entre los dos. El COVID se maneja como COVID. Si tiene asma, también le voy a dar la medicación del asma. Creo que ya no hay preguntas, doctora Narda. Agradezco mucho su presentación, ha sido muy amable. Realmente retroalimenta mucho esto, la práctica profesional que tenemos. Además, la explicación bastante clara. Colegas, muy agradecida por su presencia, por la puntualidad con los que han estado a tiempo y por los que han seguido todas las clases. De igual manera, siempre van a tener la grabación para repasar. Muchas preguntas que se han dado han sido repetitivas en relación a los primeros temas, entonces vale la pena siempre estar revisando esta información que tenemos a la mano. Gracias, doctora. Eso es todo, con permiso, y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, muchas gracias. A seguir estudiando, por favor. Tenemos la misión de continuar permanentemente en actualizarnos, de seguir leyendo. Esa es la profesión que hemos elegido y bueno, es de permanente actualización. Muchas gracias a todos.